Un leñador solitario acogió a una joven embarazada vendida por su hermano. Lo que encontró fue más que una familia. La nieve caía en gruesas y silenciosas capas sobre la tierra árida de Montana. El hielo blanco se tragaba la podredumbre marrón, cubriendo el borde de un corral de ganado congelado. Una joven estaba encadenada a una carreta como una mula rumbo al matadero. Se llamaba June, 22, con la panza llena de vida y los labios agrietados por el frío. Su hermano estaba a pocos metros de distancia, negociando con un ranchero que olía a whisky y cuero. En el de ella, solo cadenas oxidadas y el pulso firme de un niño que aún no había nacido. «Está sana», dijo su hermano, con la voz seca, piernas fuertes, no habla mucho. 7 meses, pero el bebé confesará. El ranchero la miró de arriba a abajo con ojos inexpresivos. «Y no corre». «No lo hará», sonrió su hermano. «Ya no». Fue entonces cuando sucedió. Una repentina y aguda patada desde dentro de su vientre. No los aleteos habituales. No eran los lentos movimientos de un niño en crecimiento. No, era una sacudida, poderosa y urgente, como un puño golpeando desde adentro. Jun contuvo la respiración. Su columna se tensó. Otra patada. Y otra. No era dolor. Era exigencia. Cerró los ojos y susurró. «Te escucho, cariño. Te escucho. Y juro que no dejaré que te vendan también». La nieve se le pegaba a las pestañas. El viento le quemaba las mejillas. La carreta crujió, con el peso insuficiente, mientras el ranchero se preparaba para llevarla de vuelta a sus tierras. Las cadenas rasparon al ser jalada hacia atrás. Su hermano no miró atrás. El potro brillaba en su mano, el frío metal tibio de triunfo. Esperó hasta que la rueda de la carreta tocó un tocón. La sacudida justa. El cambio justo. Entonces June se movió. Se retorció con fuerza, golpeando con el hombro al hombre que estaba a su lado. La cadena crujió al engancharse en una barandilla. El ranchero maldijo. Rodó, con los pies golpeando la nieve, las rodillas dobladas, el cuerpo cayendo al blanco, al frío, a la libertad. El impacto le dejó sin aire. El vientre golpeó primero. El dolor le atravesó el costado, pero se levantó antes de que pudieran gritar. Cojeando, sangrando, corriendo. Oh, detrás de ella, los hombres gritaban, las botas crujían, pero ella no se detuvo. Las ramas le golpeaban la cara. El hielo le cortaba la piel. El mundo se convirtió en una mancha gris y roja en el agudo círculo del miedo. Su aliento le desgarraba la garganta. La sangre salpicaba la nieve brillante contra el suelo pálido. Sus botas estaban empapadas, su abrigo fino, su cuerpo frágil. Pero corrió porque dentro de ella había alguien más. Y ese alguien no estaba en venta. Podía sentirlo, el latido que no era el suyo, latiendo con el suyo como un tambor gemelo. El bebé no lloraba, pero lo sentía llegar a través de su miedo. Una presencia, un empujón, una voluntad. «Corre, mamá, corre». Así lo hizo, a través de pinos más antiguos que la historia, pasando junto a cuervos que no se molestaban en dispersarse por crestas que ningún pie humano había tocado ese invierno. Sus pulmones ardían. Sus rodillas gritaban. Sus brazos se aferraban a su vientre como un escudo. Nadie la había protegido jamás. Ni su padre, muerto hacía tiempo por un biberón. Ni su madre, enterrada por la tristeza. Y ciertamente no su hermano, ahora intercambiando su cuerpo por un arma. Pero podía proteger a esta niña, incluso si la mataba. Cayó el crepúsculo. La nieve arreció. El viento aullaba bajo y prolongado como un lobo cazando solo. Su ritmo se ralentizó. Su visión se nubló, sus dedos perdieron la sensibilidad. Aún así, siguió adelante. Entonces su pie resbaló. Se desplomó por un corto barranco, aterrizando de lado en un ventisquero tan profundo que se tragó la mitad de su cuerpo. El frío la dejó en silencio. Por un momento, no pudo moverse. No pudo pensar.
Y entonces otra patada, más suave esta vez, sin urgencia, sin miedo, simplemente presente. «Estoy aquí», susurró. Tenía los labios azules. Su voz se quebró. «Seguimos aquí». Avanzó con garras, arrastrándose por la nieve. Los árboles la rodeaban. Las sombras se arrastraban. Hasta que finalmente allí, una luz, pequeña, tenue, pero constante, parpadeó a través del bosque justo encima de la cresta. Una cabaña, tal vez una fogata, tal vez una oportunidad. June no sonrió. No lloró. Simplemente se movió despacio. Una respiración a la vez. Una oración. Con cada centímetro. Tras ella, la nieve guardaba sus secretos por ahora. Y la cabeza, el calor o la muerte. Pero ella tomaría cualquiera. Siempre y cuando no fuera una jaula. Volvió a presionarse el estómago con la mano. La bebé estaba tranquila ahora, aún confiada. «Aguanta, pequeña», susurró en la oscuridad. «Mamá no ha terminado todavía». El viento cambió justo después del anochecer. Thomas se quedó paralizado a mitad de un golpe. El hacha atravesó un tronco de pino. Inclinó la cabeza, escuchando. Años solo en el bosque habían agudizado sus sentidos más allá de la necesidad de hablar. El sonido era una respiración débil y entrecortada, y algo más suave debajo. Soltó el hacha. Moviéndose rápidamente, Thomas se deslizó entre los árboles, con las botas crujiendo ligeramente sobre la nieve. Una vida de silencio lo convirtió en una sombra. Siguió las ramas rotas y un susurro de sangre en la nieve. No animal. Entonces la vio desmoronada en la nieve como un gorrión destrozado. Una mano se cerró protectoramente sobre su vientre. Sus labios estaban azules, su cabello enmarañado con hielo. La sangre se había formado a lo largo de su sien. La niña que llevaba dentro era evidente. 7 meses, quizá 8. Aún así, su cuerpo se encogió como si pudiera proteger al nonato con pura voluntad. Abrió los ojos. Apenas se enfocaron, pero su boca formó una sola palabra. «Ayuda». Thomas se agachó, observándola. Frunció el ceño, no por confusión, sino por cálculo. La nieve ya la había cubierto a medias. Los lobos la encontrarían antes del amanecer, o el frío lo haría. De cualquier manera, no lo lograría sola. Se irguió, observando los árboles. Huellas, varias botas más pesadas que las suyas, huellas profundas de tacones, hombres con peso, posiblemente caballos cerca. Vendrían a buscarla. Se movió rápido. Agarró ramas de pino, arrastrándolas tras él para barrer el rastro de sangre. Esparció nieve sobre cada huella que ella dejaba. Una a una, dando vueltas en el camino para confundir la dirección. En la maleza detrás de ella, cavó una trampa. Rápida y limpia. No para animales, para hombres. Si la seguían, regresarían cojeando. Regresó con ella. Ella se había detenido. Temblando. Thomas suspiró por la nariz. Luego, sin decir palabra, se agachó y la levantó en brazos. Era ligera, demasiado ligera, pero su respiración seguía siendo suave y débil. «Maldita cintura», murmuró, muerto de frío con un bebé. «¿Qué clase de idiota te deja aquí?» Acomodó su peso contra su pecho y echó a andar. Su cabaña estaba a 800 metros al este, oculta entre un matorral de árboles perennes y cubierta de nieve. Ya no salía humo de la chimenea. Solo ardía cuando era necesario. No esperaba volver a usar fuego esta semana. Cuando llegaron, abrió la puerta de una patada con una bota, con cuidado de no empujarla demasiado. Dentro, la depositó en un catre junto a la estufa. La habitación olía a resina de pino, lana vieja y hierro, limpia, aunque vacía. Thomas se movió sin pausa. Atizó las brasas de la estufa, la cubrió con leña fresca y encendió el fuego. El calor se extendió por el suelo como una bestia despertando. Le quitó las botas mojadas. Los colocó cerca de la chimenea y luego le envolvió las piernas con una gruesa piel.
Tenía los dedos helados. Los metió bajo la manta con cuidado. Solo entonces volvió a hablar. No alimento a los perros callejeros, murmuró, casi para sí mismo. No los acojo, amigos. Pero morir ahí fuera, en mi bosque, sería un desperdicio de buena nieve. Se sentó frente a ella y observó cómo el color volvía lentamente a su rostro. Su respiración se aquietó. Un destello de algo parecido a la paz se asentó en el surco de su frente. Contempló el fuego. Crepitaba naranja y dorado, lamiendo el hierro de la estufa. Recordó otro fuego años atrás, una noche diferente. Un mochillón, los deditos de su hija resbalándose de su agarre en una puerta en llamas. No había encendido fuego para nadie desde entonces. Ahora lo avivaba de nuevo. Para una mujer que no conocía, para una niña que nunca había visto. Cogió la tetera, la llenó de nieve y la puso sobre la estufa para que se derritiera. Afuera, el viento aullaba como algo antiguo e implacable, pero dentro de la cabaña latía con calor, un calor antiguo, peligroso. La mujer dormía, con los labios entreabiertos, el cabello húmedo, pero descongelándose. Thomas no dijo nada más. Pero mientras observaba arder el fuego, sus ojos se quedaron fijos en su vientre. No por curiosidad, pero por obligación, porque aquello de lo que huía no tenía cabida allí, y lo que viniera después, lo afrontaría en silencio con el hacha o la llama. Porque por primera vez en años, había encendido un fuego no solo para sobrevivir, sino para mantener con vida a alguien más. Jun se despertó con el crepitar del fuego y el aroma a humo de pino. Por un momento, olvidó dónde estaba. El mundo estaba tranquilo, quieto y extrañamente suave. Parpadeó, hundiendo la cabeza en una almohada rellena de paja y lana vieja. Sus dedos se curvaron alrededor de una manta que le cubría el regazo, pesada, áspera, pero cálida. Se incorporó lentamente. La cabaña era pequeña, compacta. Cada objeto que contenía había sido colocado con una función, no con encanto. Un estante bajo contenía tazas de hojalata, una tetera y un manojo de hierbas secas. Junto a la estufa había una olla de estofado, del que aún salía vapor. Una cuchara de madera descansaba a su lado. Una pequeña vela parpadeaba sobre una mesa, y cerca del hogar, acunada en un rincón como un secreto, había una cuna de madera, sencilla, antigua, tallada a mano. Se quedó sin aliento. La cuna no era nueva. Una pata había sido remendada, pero la habían colocado con cuidado, inclinada para recibir el calor del fuego, con el interior forrado con una colcha doblada. Bajó la mirada hacia su propio vientre, hinchado bajo la camisa prestada. El bebé pateó una vez, suave, presente, susurró. Estamos a salvo. Thomas no estaba allí, pero su presencia persistía en cada bondad tosca. Un peine de madera yacía junto a la vela. Pasó los dedos por su lomo. Lo habían lijado hasta dejarlo suave. Una correa de cuero colgaba junto a la puerta, probablemente para sus botas, que ahora se secaban cerca. Y junto a la olla de estofado, un trozo de papel doblado contenía una línea escrita a mano con letra tosca y cuadriculada. No quemes el estofado y no levantes nada pesado. Tienes la barriga tan grande como un barril de grano, dijo June con una sonrisa. Llegó de repente, como el calor que se abre paso entre la escarcha. Más tarde ese día, Thomas regresó con 2 haces de leña al hombro. La saludó con un gesto sin contemplaciones. ¿Estás lista? Estoy bien. Dejó la leña junto a la estufa. Ella lo observó moverse, eficiente, preciso, como un hombre que había aprendido a no desperdiciar nada. Tenía la barba espesa, la camisa de franela remendada en los codos y sus botas dejaban huellas de nieve que se derretían lentamente en charcos sobre el suelo de madera. Hogar de la familia. No sé cómo agradecerte, dijo en voz baja. No lo digo en serio. No hago cosas para que me den las gracias, murmuró él, quitándose los guantes. Necesitabas calor, eso es todo, asintió ella. Él agarró la olla, la olió y luego añadió más sal.
Come mientras esté caliente. Cuando ella tomó un cuenco, él se detuvo. Ese no. El azul es más ligero, menos pesado. June parpadeó. Has pensado en todo, ¿verdad? Gruñó, sirviendo la sopa. Ella se sentó a la mesita, bebiendo lentamente. El calor le llenó el pecho y el vientre como algo sagrado. Thomas no se sentó. Se movía por la habitación, comprobando las contraventanas, ajustando el fuego, siempre en movimiento. Mientras sus ojos vagaban por la cabaña, algo en la repisa le llamó la atención. Un marco tallado, irregular, delicado, claramente hecho a mano. Dentro, sin fotografía, solo un nombre grabado en una suave escritura circular. Elle. Levantó la vista. ¿Tu hija? Thomas se quedó paralizado a medio paso. Por un segundo, tensó la mandíbula. Luego, sí. No está aquí, exhaló. El fuego se la llevó. House no resistió mucho después de eso. Las manos de June se quedaron quietas sobre el cuenco. Lo siento. Asintió una vez. Yo también. Se levantó lentamente, se acercó a la cuna junto al fuego y pasó una mano por el borde. Esto era suyo. Sí. Un silencio se extendió entre ellos, no pesado, solo amplio, como un cañón donde aún resonaba el dolor. Yo también lloro por la mía, susurró June. Y ni siquiera ha nacido. Thomas se giró levemente. No soy bueno salvando gente. Nunca lo fui. Tú me salvaste. Negó con la cabeza. No, simplemente odio ver a la gente congelarse. Tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Antes de irse, añadió en voz baja. Pero puedo mantener a alguien caliente. Eso todavía puedo. La elección, a su vez. Y luego se perdió de nuevo en la nieve. Dentro, June estaba sentada cerca de la cuna. El fuego crepitaba. Las sombras danzaban. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estuviera esperando ser descartada. De alguna manera, lo sentía. Los días comenzaron a tomar ritmo. June aprendió a navegar por la cabaña como una segunda piel donde las tablas del suelo crujían. Que leña ardía más tiempo. Como sacar té del frasco de hierbas secas sobre la estufa. Su cuerpo le dolía por el peso. Pero el silencio ya no la asustaba. La envolvió, en cambio, como un viejo abrigo de lana. Segura, familiar. Thomas se movía a través de cada día como un hombre medio atado al mundo. No rondaba, pero lo notaba todo. Cuando su cuchillo perdía filo, él lo afilaba. Cuando la tetera se manchaba, la fregaba con sal y vinagre. Cuando la bisagra de la puerta crujía, de repente era reemplazada por el duelo. Pero sus palabras seguían siendo pocas. La puerta no se cerrará de golpe ahora. El viento no entrará. No dejes la olla vacía. Los osos podrían olerla. No me des las gracias. Odio las deudas. June lo observó de reojo, curiosa. Toda amabilidad venía envuelta en corteza. Lo intentó una vez mientras tomaban el té. No estoy acostumbrada a esto, dijo. La gente hace cosas por mí, respondió Thomas sin levantar la vista. No soy gente. Esa noche, el cielo se volvió del color del hierro. El viento raspó contra las paredes de la cabaña, y June sintió al bebé rodar bajo en su vientre. Inquieta, se sentó en la mecedora cerca de la chimenea, zurciendo el dobladillo de un chal prestado cuando lo oyó. Un sonido extraño. Cascos, débiles, lentos, distantes al principio, pero acercándose. June miró fijamente la ventana. Nada más que árboles negros y nieve. Entonces Thomas estaba a su lado. Sin palabras, sin preguntas. La ayudó a ponerse de pie y la acompañó rápidamente al otro extremo de la cabaña. Presionó un panel en la pared del fondo. Este se abría a un pequeño espacio bajo la despensa. Ahí dentro, dijo con voz aguda. Toma la manta. Agáchate. June obedeció, con el corazón latiendo con fuerza. Entró con cuidado,
doblando las rodillas a pesar del peso del estómago. Thomas cerró el panel justo cuando los cascos se detuvieron afuera. No podía verlo, pero podía oírlo. La puerta se abrió. El frío entró. Entonces una voz, áspera, desconocida, buscaba a una chica, embarazada, blanca, de 20 y tantos. ¿Podría haber entrado por aquí? La respuesta de Thomas fue baja, uniforme. ¿Ves a una mujer por aquí? No lleva mucho tiempo embarazada. Una pausa. Tenemos motivos para creer que huyó. Nos pagan por traerla de vuelta. A mí no me pagan por hablar. Vive sola. Ahora recuerdo por qué. Las botas rasparon el suelo. June contuvo la respiración. ¿Te importa si echamos un vistazo? Sí. Silencio de nuevo. Luego la voz de un segundo hombre, más cautelosa. Tiene una maldita hacha junto a la puerta. No está aquí, dijo Thomas. Y si estuviera, yo diría lo mismo. Ahora vete antes de que los lobos empiecen a preguntarse a qué hueles. Otra pausa. Luego pasos que se alejaban. La puerta crujió, se cerró. Esperó. Pasaron 10 minutos completos. Entonces el panel se abrió. Thomas se quedó allí, con la mandíbula apretada, el hacha todavía en la mano. Se han ido, murmuró. Por ahora, June salió arrastrándose, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Amy, volverán. Sí. ¿Qué haremos? Sostuvo su mirada. Nos vamos antes de que caiga la próxima nevada. Conozco a alguien. Levantó la vista, jadeando. Donde la anciana sabe hierbas vive cerca del paso del río. No me debe nada, lo que significa que no me mentirá. Empezó a reunir provisiones, moviéndose rápido. Cuchillo, cuerda, mantas, una pequeña bolsa de carne seca. ¿Por qué haces esto? Preguntó June en voz baja. Thomas hizo una pausa. La miró un instante que se extendió como un puente entre dos vidas rotas. Luego dijo, tan brusco como siempre, porque no dejo que las hogueras se apaguen solas. Le entregó una bufanda. Abrígate. Cabalgamos al amanecer. Y así, las paredes de la cabaña, antes tan seguras, tan tranquilas, se volvieron demasiado pequeñas para lo que siguió. Pero June lo entendió. La hoguera que había encendido esa primera noche no se había consumido. Apenas había empezado a moverse. El viento había cambiado. Antes del amanecer, Thomas empacó. Ningún sonido salvo el suave golpe de las provisiones contra la lona, el tintineo de una olla de hojalata, el crujido de la madera bajo sus botas. Se movió rápido, silencioso, concentrado. June se levantó de la cama improvisada, agarrándose el vientre mientras otra oleada de presión le recorría la espalda. ¿Qué pasa?, susurró. Él no la miró mientras le cubría los hombros con una manta. Nos vamos ya. Sus ojos se dirigieron a la ventana. Volverán con más hombres, con más preguntas. June intentó levantarse, pero vaciló. El peso de la niña la dobló. No puedo moverme rápido, dijo. Thomas la miró con la mandíbula apretada. Entonces me moveré por ti. Sin decir nada más, la levantó en brazos, la envolvió en pieles y la llevó a la carreta. La colocó con cuidado en la cama de paja que había hecho en la parte trasera y la cubrió con la manta como si estuviera envolviendo algo frágil. El mundo no tenía derecho a tocarlo. La carreta avanzó entre los árboles, con las ruedas amortiguadas por la nieve. Se movieron en silencio. June yacía allí, con el corazón latiendo con fuerza, una mano sobre su vientre. La bebé pateaba como si supiera que algo peligroso lo seguía. Se asomó por una rendija en la lona, vislumbrando pinos congelados, ramas cubiertas de hielo y la espalda rígida de Thomas mientras conducía. En un momento dado, preguntó con la voz entrecortada, ¿a dónde vamos? A alguien que no hace preguntas, dijo, alguien que una vez me salvó cuando yo no pude salvar a nadie más. El día transcurrió lentamente, el sol oculto tras nubes grises. Solo pararon una vez a por agua.
Thomas le trajo una cantimplora, la ayudó a incorporarse, no dijo nada cuando tembló, simplemente la arropó con más fuerza y siguió adelante. Al anochecer, el bosque se dispersó, revelando una chimenea de piedra que se alzaba tras una colina. El humo ascendía perezosamente. Una pequeña cabaña se alzaba junto a un río, rodeada de arbustos y sauces. Una anciana salió antes de que llegaran a la puerta, como si hubiera sabido que venían desde el principio. Era pequeña pero erguida, con la mirada penetrante como un pedernal roto. «Trajiste la tormenta contigo», le dijo a Thomas. Él asintió una vez. «Y el fuego que necesito mantener encendido». Miró a June, con la mirada fija en su vientre y sus pálidas mejillas. «Tú no la hiciste así». «No, pero ahora es tuya para que la cuides». Él no dijo nada. La mujer se hizo a un lado. «Adelante». Dentro, la casa estaba más cálida de lo que parecía. Hierbas secas colgaban de las vigas. Un estofado hervía suavemente en la chimenea. La mujer acostó a June en un catre junto al fuego, con manos cuidadosas pero seguras. «Está cerca», dijo. «El niño quiere venir pronto». Thomas estaba cerca, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. «Nos encontrarán, ¿verdad?», preguntó June. «Lo intentarán», respondió la mujer. «Pero esta es mi tierra, y veo los pasos de la culpa mucho antes de que lleguen los culpables». Le entregó a Thomas un paño caliente. «Hierve más agua y afila tu hacha». Esa noche llegaron 3 hombres, ruidosos, armados, con rostros acostumbrados a la crueldad. La mujer salió antes de que pudieran llamar. «Buscamos a una chica», dijo el líder. «Blanca, de 20 y tantos años, embarazada». La anciana ladeó la cabeza. «Qué curioso», dijo. «Esta noche solo veo lobos y viento». El hombre frunció el ceño. «Nos dijeron que pasó por aquí». «No veo a nadie», repitió. «Pero sí veo a un hombre con hambre en la mirada. De esas que dejan manchas en la tierra y el alma». El segundo hombre dio un paso al frente. «No nos referimos a problemas». «No», dijo ella, con voz áspera. «Pero llévalos de todos modos». El silencio se prolongó. Entonces Thomas apareció justo detrás de la luz, de pie a la sombra de los árboles, hacha en mano, hombros erguidos. No habló. No tenía por qué hacerlo. La forma en que sostenía el hacha, la forma en que sus ojos ardían, no de rabia, sino de advertencia, hizo vacilar a los hombres. «Quizás se fue por otro lado», murmuró uno de ellos. La anciana sonrió. Se giraron, murmurando, con las botas crujiendo en la nieve. Dentro, June observaba desde las sombras. Se giró hacia el fuego, con el corazón latiendo con fuerza no de miedo, sino de algo completamente distinto. Esa noche, tumbada junto a la chimenea, le susurró a la niña que llevaba dentro. «Se erguía como una montaña», dijo, y se revolvieron como polvo. Y afuera, bajo la luna, Thomas vigilaba, silencioso, quieto e inamovible como una piedra. El viento aullaba como una mujer de luto. Se deslizaba por las grietas de la vieja casa de piedra, rozando el suelo con dedos de hielo, haciendo vibrar las contraventanas como nudillos fantasmales. Pero dentro, el fuego ardía con fuerza, proyectando una luz dorada y salvaje sobre las gruesas vigas y las antiguas estanterías llenas de frascos de hierbas, polvo e historias. June estaba en la cama, con las rodillas dobladas y la respiración entrecortada. El sudor le golpeaba la frente, mezclándose con lágrimas que no recordaba haber derramado. Sus manos se aferraban a la manta de lana debajo de ella como si fuera una cuerda, impidiéndole hundirse en algo vasto y oscuro. Thomas estaba cerca, rígido y pálido. Su camisa estaba húmeda de sudor, sus nudillos blancos donde agarraba una palangana de tela. «No sé cómo», empezó. La anciana lo interrumpió con una mirada aguda. «Mantienes los árboles en pie durante la tormenta. Mantienes el fuego vivo en una estufa rota. Mantienes a los lobos alejados de algo que vale la pena proteger.
Ella puso una mano sobre su pecho. Esta noche, tú la proteges. Él asintió, en silencio, y se arrodilló junto a June. Estoy aquí, dijo. Es todo lo que sé ser. June apretó los dientes durante otra contracción. Es suficiente. La anciana trabajaba con precisión silenciosa, sin que le temblaran las manos. Susurró en un idioma que ninguno de los dos hablaba, colocando telas y hierbas, comprobando la posición del bebé, hirviendo agua en la chimenea. El viento aullaba más fuerte, azotando las ventanas. El cuerpo de June se dobló de nuevo. Ella gritó, un largo sonido gutural arrancado de algún lugar antiguo. Thomas le tomó la mano. Los sorprendió a ambos. No estás solo, dijo, con los ojos de ella fijos en los suyos. En ellos, ella no vio miedo. Vio quietud como árboles que habían resistido siglos. Respira conmigo, susurró. Lo hizo. Otra contracción, otra oleada de dolor. Sus manos se hundieron en su camisa, tirando, anclando. Él no se inmutó. Sostuvo la palangana. Encendió otra vela. Presionó un paño frío sobre su frente ardiente. Dime que te duele, dijo. Todo, jadeó ella. Entonces dámelo, sollozó. No de dolor, sino de confianza. Un trueno retumbó en lo alto. El fuego llameó como si respondiera. La habitación se sintió a la vez increíblemente pequeña y más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. La anciana se inclinó hacia adelante. Ahora, niña, empuja. June gritó. Thomas no se movió. Otro empujón. Casi se desmaya. Amén. Un sonido. Ni viento, ni fuego. Un grito. Agudo, penetrante, feroz. La niña nació en esta tormenta entre dos personas que nunca habían pedido nada, pero que recibieron todo en un solo instante de gritos. La anciana levantó a la bebé, la limpió, la envolvió en un paño y la colocó contra el pecho de June. Es fuerte, dijo la mujer como su madre. June miró fijamente el pequeño rostro, brillante de vida, con los ojos parpadeando en su piel. La bebé volvió a llorar, con los puños pelados. June rió, suave y quebrada, pero real. Es perfecta. Thomas se quedó paralizado. También es tuya, dijo June. Negó con la cabeza. No, pero ella extendió la mano, tomó su mano callosa y la apretó contra la niña. Nació porque tú mantuviste el fuego encendido. Porque te quedaste cuando nadie más lo hizo. Contuviste la tormenta el tiempo suficiente para que ella viniera. Contuvo la respiración. La bebé dejó de llorar, con los ojos entreabiertos. Guardaste el fuego para mí, susurró June. Ahora yo la guardaré para nosotros. Durante un largo rato, Thomas no dijo nada. Se quedó allí parado, con la tormenta aullando afuera, una niña respirando bajo sus dedos, y algo parecido a un calor que le subía al pecho y le dolía más que cualquier hacha. Casi sonrió. La cuna estuvo terminada al amanecer. Thomas la había tallado en pino, la había lijado hasta dejarla lisa y había grabado flores a lo largo de sus curvas, simples flores silvestres, de esas que brotaban cerca de los lechos de los ríos en primavera. Era más resistente que el anterior, hecho para resistir los inviernos, el peso y el tiempo. Lo colocó junto al fuego y luego retrocedió, frotándose el hombro dolorido. June entró con el bebé acunado contra su pecho, envueltos en una manta. Se detuvo al verlo. ¿Tú lo hiciste? Él se encogió de hombros. El anterior chilló. June pasó la mano por las tallas, con los ojos empañados. Estas flores, antes de todo, las recogía con mi madre. Ella querría que el niño los volviera a ver, dijo, dándose la vuelta, con la voz apagada. Esa noche, June tarareó canciones de cuna que no había cantado desde la infancia. Las melodías eran suaves y extrañas en el aire, como fantasmas que regresaban al mundo. Thomas estaba sentado cerca, afilando una cuchilla, con los ojos entrecerrados, y nunca participó, pero tampoco rió. Siempre estaba cerca,
silencioso, firme, y nunca más lejos que el siguiente aliento. Entonces, una tarde, los perros comenzaron a gruñir. Se acercaron pasos. Carro. Thomas salió, hacha en mano. June se quedó en las sombras, con el corazón palpitante. 3 hombres desmontaron. El de delante sostenía un papel. Estamos buscando a una fugitiva. Una mujer blanca dio a luz recientemente. Sus hermanos pusieron una recompensa. Thomas no dijo nada. El hombre se acercó. Nos dijeron que una mujer que igualaba sus vidas por estos lugares. Thomas levantó el hacha lentamente. Es una criminal. Es madre. El hombre sonrió con suficiencia. La estás escondiendo. La mirada de Thomas se tornó furtiva. ¿La quieres?, dijo. Tendrás que llevarme primero. Algo en su postura cambió. No solo desafiante, sino algo más oscuro. Un peso en su cuerpo, una tormenta tras su calma. El tipo de amenaza que no provenía de palabras, sino de hombres que no tenían nada que perder, salvo una pequeña luz que habían jurado mantener viva. El hombre dudó. El segundo jinete le dio un codazo en el hombro. No valía la pena. Hablaba en serio. Thomas no se movió. Los hombres volvieron a montar, lanzando miradas, pero no se detuvieron. Cuando volvió el silencio, June salió de las sombras. Abrazó a su hija con fuerza. Miró a Thomas, lo miró de verdad. Las arrugas de su rostro, el abrigo curtido, las manos callosas que aún agarraban el mango del hacha, y los ojos, no crueles ni suaves, sino ardientes con algo que ningún hombre le había mostrado jamás. Lealtad. Se acercó lentamente. Tú no tenía por qué hacerlo. Apartó la mirada. No valía la pena luchar. Ella sonrió con dulzura. Lo eres. Thomas no dijo nada. Ella se acercó. No eres solo un techo, susurró. Eres un hogar, un lugar, un refugio. Él frunció el ceño. Ella le tocó el brazo. Tu hogar, dijo en voz baja. Incluso sin techo, la primavera derritió la última nieve. La cabaña se alzaba ahora más alta, expandida, reforzada, con el techo parcheado y extendido con madera fresca. Una segunda ventana dejaba entrar la luz dorada, y junto a ella, un nuevo estante contenía hierbas que June había empezado a secar. La cuna estaba cerca del hogar, pulida y limpia. Una mesa de madera construida por Thomas tenía pequeñas muescas donde las cucharas habían caído con demasiada fuerza, y las risas las habían seguido. Habían regresado no solo al bosque, sino a un lugar al que podían llamar hogar. Thomas todavía se levantaba antes del amanecer, todavía cortaba leña en silencio, pero su hacha ahora descansaba junto a los juguetes que tallaba. Animalitos, caballitos y osos, de los que un niño algún día nombraría. June amamantaba al bebé. Junto al fuego. La niña, que ya tenía meses, tenía la mirada serena de Thomas en la boca de su madre, emitiendo siempre pequeños y decididos sonidos como si tuviera una historia que contar. El pueblo cercano, antes un nombre pronunciado solo con cautela, había empezado a enviar mensajes, una invitación, un festival, una hoguera. Al principio, Thomas se resistió. No somos gente de reuniones, murmuró. June sonrió. No, pero podría serlo. Así que fueron. La ceremonia fue sencilla. Una gran hoguera rodeada de piedras, con rostros marcados por el clima y el tiempo. Los niños bailaban. Los ancianos contaban historias. Se repartía pan en cuencos agrietados. June fue invitada a hablar. Thomas se removió a su lado, rígido con una camisa limpia. El bebé dormía contra su pecho, envuelto en un portabebés tejido. Dio un paso adelante. Sentía los pies más pesados de lo habitual, no por miedo, sino por el recuerdo, de esos que necesitan un suelo firme. Se enfrentó a las llamas. Me llamo June, dijo. Una vez fui vendida por mi propia sangre, murmuró. Estaba encadenada. Me callaron. Corrí no por valentía, sino porque el niño dentro de mí pateaba tan fuerte que pensé que me rogaba que luchara.
Miró a Thomas, luego a la multitud. No me salvó un héroe de brillante armadura. No me rescató con promesas ni poesía. Su voz se tranquilizó. Me encontró un hombre que hablaba poco, que maldecía en voz baja y nunca sonreía mucho. Pero hacía fogatas. Dejaba carne en la mesa. Afilaba cuchillos para que pudiera alimentarme sola. Y se interpuso entre mí y quienes deseaban que me fuera. Se tocó el pecho, no con discursos, sino con refugio, con calor, con una cuna tallada en la pérdida. El fuego crepitaba con más fuerza ahora. Nunca me había dicho que estaba a salvo. Simplemente lo hizo realidad. Se hizo el silencio. Retrocedió un paso y en el silencio Thomas se quedó de pie. Se acercó a ella lentamente. De su bolsillo sacó un pequeño objeto, una hoja de madera pulida por el borde, grabada con una sola palabra. Esperanza. Se agachó junto a su hija y la colocó con cuidado en su pequeña mano. Ella. Ya lo superaré, dijo con voz áspera, pero ella recordará que alguna vez fue nítida. La bebé parpadeó al mirarlo, con la palabra tallada en la palma de su mano. Más tarde esa noche, regresaron a la cabaña. El fuego crepitaba en el interior, lento y cálido. June mecía a la bebé, tarareando suavemente. Thomas estaba sentado cerca, tallando un nuevo trozo de madera, con el ceño fruncido y concentrado, no porque fuera difícil, sino porque ella lo sostendría algún día. Eso fue suficiente para convertirlo en algo sagrado. Afuera, la nieve comenzó a caer, silenciosa, sin prisa, pero ya no traía recuerdos, solo silencio. Y eso finalmente fue paz. Si esta historia tocó algo tranquilo en tu corazón, si sentiste la nieve, el fuego, el peso del silencio roto solo por el amor, entonces eres uno de nosotros. Aquí en Wild West Love Stories, mantenemos viva la llama de la ternura olvidada. Estas no son solo historias de la frontera. Tratan sobre personas que eligen el amor en los lugares más solitarios y sobre corazones que siguen latiendo mucho después de que las armas se acallen. Si quieres más historias de almas rotas que encuentran familia de las maneras más inesperadas, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Toca la campana para no perderte nunca cuando se enciende el fuego de nuevo. Hasta la próxima, que tus caminos sean lo suficientemente duros para recordar y tus fuegos lo suficientemente cálidos para perdurar.